Buenas tardes, estamos ya en la última mesa de la jornada de mañana del Observatorio 5G El Español Invertia, y en esta oportunidad nos toca hablar de redes y de operadores neutros de 5G. Y para ello contamos en nuestra mesa con Eduardo Duato, CTO de Lintia, gracias Eduardo, y Daniel Noguera, director de Telxius Torres de España. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por estar con nosotros y gracias por tenernos esta nueva visión. Bueno, hemos hablado prácticamente de todas las aristas del 5G durante el día y medio que llevamos de jornadas y de observatorio, pero hasta ahora no hemos hablado de redes y de operadores neutros. Y precisamente para abordar este tema que es, si no el más importante, uno de los más importantes del 5G, porque como hemos aprendido en estas jornadas, el 5G sin redes y sin operadores no puede llegar a nadie, con lo cual pues ahora vamos a intentar entrar en detalle. Bueno, me gustaría empezar contigo, Eduardo, preguntándote, pues en primer lugar, cuál es el posicionamiento de Lintia en todo el desarrollo de la infraestructura 5G que se viene o que ya lleva algunos meses ya en funcionamiento. Pues encantado. Lo primero, daros las gracias por organizar este tipo de eventos, sobre todo en estos momentos pues, complicados. Y es siempre muy agradable, un placer y un auténtico privilegio poder, aunque sea manteniendo las distancias, pues poder sentarse a discutir un poco con vosotros. Lintia es un operador neutro de fibra. Nosotros pues somos el operador de fibra con más kilómetros de fibra, por tanto capaz de entregar más servicios y seguimos creciendo. Lintia partió como el elemento de telecomunicación de Unión Fenosa y luego ha ido adquiriendo las fibras de otras utilities eléctricas como Endesa y Iberdrola, y somos capaces de entregar servicios de transportes a todos los clientes y seguimos creciendo. Somos parte de un fondo de infraestructuras, pero sobre todo lo que somos es esto, es un operador neutro. Somos capaces de dar servicio a todos los operadores de la forma más eficiente. España tiene pues, una infraestructura de telecomunicaciones altamente competitiva, pero tiene una industria de telecomunicaciones que sufre mucho, que tiene muchas dificultades, que salvo excepciones de operadores pequeños, pues ha ido perdiendo competitividad y valor, y los operadores neutros somos una solución para gestionar eficazmente las infraestructuras. Y sobre todo ahora que viene el 5G, que requiere inversiones adicionales, que requiere inversiones caras, pues los operadores neutros de infraestructuras pues somos capaces de ofrecer ese servicio. Si no hacemos esto de una forma eficiente y sostenible, pues a pesar de lo mucho que se ha hablado aquí, el 5G todavía no aparece o no demuestra un business case sostenible. Yo creo que los operadores de telecomunicaciones difícilmente van a ser capaces de capturar una parte del valor adicional que puede traer 5G. Y yo creo que la forma de que España siga siendo competitiva en telecomunicaciones es abrir la mano a los operadores neutros en 5G. Los operadores de telecomunicaciones tradicionalmente han sido capaces de llegar a acuerdos y en eso España es posiblemente líder, pero esos acuerdos, cuando son entre dos operadores, siempre son subóptimos. Nunca son tan óptimos como puede ser que sea un operador neutro quien ofrezca las torres o, en el caso de Lintia, los servicios de transporte que necesitan las telecomunicaciones y que cada vez van a necesitar más. Va a haber inevitablemente una consolidación en el mercado europeo y español porque la situación a largo plazo no es sostenible y Lintia puede contribuir a esa consolidación tomando remedies o siendo parte de los elementos que permiten hacer crecer al 5G. Y luego, por último, pues los operadores neutros. Lintia tiene la ambición de ir contribuyendo todo lo posible a la sociedad en el 5G para poder
convertir el 5G en una realidad, y sobre todo en una realidad que cubra toda España, que no deje trozos de España, pues hace falta que se utilicen de una forma masiva los servicios de transporte. El 5G puede dar muchas capacidades, pero si luego no llevas esas capacidades hasta los puntos de interconexión, no vas a conseguir eliminar la latencia, que es uno de los elementos claves. Hay que acercar las telecomunicaciones. Para que haya un ancho de banda, en realidad hay que llegar con fibra hasta los pueblos, hasta las torres. Y nosotros esperamos que una parte relevante de las ayudas que van a venir pues sean para los operadores neutros, que son capaces de dar un servicio eficiente y sostenible mientras se mantiene la competencia. Pues muchas gracias, Eduardo. Has tocado un poco todos los temas que vamos a tocar en esta mesa y nos sirven muy bien para introducir muchos de ellos, pero entraremos en detalle más adelante. Daniel, vosotros nacéis un poco, quizás al hilo de lo que comentaba Eduardo, de que Telefónica entendió que era mejor gestionar el negocio de las torres desde otra compañía, que además es una compañía que tuviese acceso o que pudiese compartir su propiedad con otras y que además prestase servicio a muchos operadores, no solamente a Telefónica. Entonces, un poco en la línea de lo que comentaba Eduardo, ¿cómo está posicionándose Telxius de cara al desarrollo de infraestructura 5G? Bueno, en primer lugar, como Eduardo, agradezco este tipo de foros en el que podemos compartir un poco pues, nuestra forma de ver el negocio, el perfil de compañía que somos y compartir un poco nuestra experiencia de estos últimos años, que como sabes es una empresa muy joven la nuestra, pero corroborando todo lo que ha comentado mi amigo Eduardo y dándole vueltas un poco en línea con lo que hablábamos de, bueno, esos temas para no repetirnos y no repetir lo que ha dicho Eduardo y intentar buscar algo más que lugares comunes. Yo sí, en primer lugar, y no quiero que parezca pues una entrega de los Oscars en los que tengo muchos agradecimientos, pero creo que es importante y es relevante agradecer pues nosotros como empresa que tenemos a muchas personas que colaboran con nosotros. Nosotros como operador neutro trabajamos con distintos clientes, trabajamos con Telefónica, como te he dicho, en nuestro nacimiento es Telefónica, pero trabajamos con Vodafone, trabajamos con Orange, trabajamos con MásMóvil, trabajamos, si Dios quiere, también con Lintia. O sea, nosotros tenemos vocación de operador neutro y en ese entorno y en estos difíciles meses que hemos pasado, yo quería agradecer, por un lado, a nuestros clientes, que son los que he dicho, operadores, que han colaborado con nosotros permanentemente con todos los temas de mantenimiento, colaboración en crecimiento de planta. O sea, la dificultad que había en terreno se ha minimizado por esa colaboración que ha habido entre empresas y entre empresas que son competencia y que creo que un punto central ha sido la visión de ese operador neutro que permite facilitar sin ningún criterio que pueda tener algún tipo de sesgo la colaboración entre todos. Por supuesto, la ayuda de una parte importante de nuestro proyecto, que son los propietarios de las fincas donde nosotros tenemos ubicadas nuestras infraestructuras, que pueden ser particulares, pueden ser empresas, pueden pues ser la propia administración pública, en la que también ha colaborado en estos meses muchísimo con nosotros, y también las empresas colaboradoras, porque nosotros, aparte de las operaciones como compañía Telxius, aparte de las operaciones digamos más de carácter compras, de M&A, nosotros tenemos un crecimiento orgánico propio que necesita tirar de muchas empresas colaboradoras, de todo un tejido industrial que también ha sabido trabajar en estas condiciones muy difíciles que hemos tenido. O sea, en primer lugar, pues ese tipo de agradecimientos que yo creo que es justo y es de ley. Por otro lado, nosotros como Telxius, pues Telxius, pues unos nos conocen más por la parte de cable submarino, en el que tenemos o vamos a llegar a tener ya a lo largo de este año más de 100.000 kilómetros de cable submarino, y luego otra parte importante que son las torres. Las torres que mediante repetidas operaciones que vamos haciendo,
de Manei, bueno, en estas últimas semanas, una muy importante, la de Alemania, en la que nos hemos hecho con más de 10.000 torres, y no solo las torres, sino, como hablaba, de la vocación no solamente de crecimiento inorgánico, tenemos una vocación de crecimiento orgánico con el compromiso de construir a lo largo de los próximos años en Alemania más de 2.400 nuevos emplazamientos, en un país que curiosamente no tiene la capilaridad que tenemos nosotros, como comentaba Eduardo antes, en España. Entonces, bueno, yo creo que con esa vocación y por tratar de no repetirnos, creo que somos un agente muy importante y que puede aportar mucho en el crecimiento 5G que vendrá sin duda en los próximos años. Bueno, un poco siguiendo con esa línea, Eduardo, como vosotros habéis apuntado, si hay una de las cosas buenas que tiene la digitalización en España, que son muchas, pero una de las principales y que ha salido muchísimas veces en estos días y medio que llevamos de Observatorio 5G, el Español Invertia, ha sido la fortaleza de las redes de telecomunicaciones, la fortaleza tanto de la fibra como de los emplazamientos móviles. Por parafrasear un poco esta frase que siempre repite el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, que España tiene tanta fibra como Alemania, Italia y Francia juntas, que no por repetida no deja de ser verdad y no deja de ser una cosa que nos pone en un gran nivel. Me gustaría que me comentaras un poco cómo se puede aprovechar esta infraestructura ya existente para dar ese salto hacia la infraestructura 5G, que como bien decíais vosotros y se ha comentado en mesas anteriores, está todavía por hacer. A ver, sí, estamos en una posición privilegiada respecto a otros países. Otros países tienen una parte muy importante del trabajo para hacer para ser capaces de entregar 5G. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener una infraestructura de telecomunicaciones que es absolutamente líder a nivel europeo y eso nos permitiría entregar 5G. Pero aquí dos comentarios. El primero es que los éxitos del pasado es como las inversiones. Ganancias pasadas no garantizan futuras ganancias y hay que hacerlo bien de nuevo. O sea, viene un cambio, viene una nueva ola y hay que saber hacerlo bien. Y sí hemos logrado tener una infraestructura de telecomunicaciones altamente competitiva, pero esto también ha sido a costa de que los beneficios de las empresas de telecomunicaciones y de la industria, del ecosistema de telecomunicaciones en general en España, haya sufrido también más de la cuenta. Y esto es porque no lo hemos hecho siempre de una forma eficiente. Hay solape relevante en las redes de las telecomunicaciones y ahora, si hubiera que rediseñar las redes de telecomunicaciones en España, estoy seguro de que no lo haríamos de la misma manera. Es por esto que insisto que si queremos ser líderes en 5G y mantener una industria suficientemente sana como para que pueda expandirse, crecer, tener nuevas ideas y mantener el nivel de inversiones que hemos hecho hasta ahora, me gustaría pensar que vamos a ser capaces de hacerlo de otra manera, apoyándonos en redes neutras que permiten la competencia en el usuario final, pero que no erosionan los costes de los operadores de la comunicación. Además, ya sabes cómo es esto. Ahora es 5G, mañana vendrá 6G, mañana vendrá 7G. De hecho, lo comentábamos en la mañana en una mesa que en China se está hace un año haciendo pruebas de 6G ya. Es inevitable. Si no lo hacemos bien, el que lo hayamos hecho también no nos garantiza que estemos listos ni siquiera para explotar 5G de una forma eficiente y dar los resultados que nos merecemos y menos para las siguientes olas. Creo que es esencial repensar cómo construimos redes en España. Pues luego retomamos esa idea que es muy interesante. Daniel, me gustaría abordar contigo el tema de la utilización de lo que tenemos de infraestructura 4G para dar ese salto intermedio que se está haciendo actualmente en el 5G. Es lo que lleva haciendo un año Vodafone, lo que está haciendo Telefónica y Orange ahora, que es coger la infraestructura 4G para dar ese upgrade
que permita llenar el terreno para ya cuando se tenga la infraestructura que técnicamente se conoce como standalone, pero que vendrá en un año y medio más. Con lo cual, cuéntame un poco cómo es ese proceso de aprovechar lo que ya tienes, que en este caso vosotros tenéis muchas torres en España, para dar ese salto, o ese pequeño salto, esa actualización hacia el 5G. Más de 11.000 tenemos. Muchísimas. Es que no me sabía el dato de memoria, por eso no quise... Y en otros cuantos países también tenemos unas cuantas. Pero no quería equivocarme con ninguna cifra. Mira, los más ancianos del lugar, que llevamos ya pues más de 20 años y que hemos tenido la suerte y disfrutándolo desde, en muchos casos desde los operadores, estos despliegues que se han hecho, que yo creo que, en línea con lo que decía Eduardo, se ha trabajado muy bien, en todos los sentidos. Yo creo que desde el punto de vista regulatorio también, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de las empresas, y tenemos que congratularnos, pero es verdad que ahora hay un salto cuántico y hay una ventana de oportunidad que o recapacitamos los modelos de trabajo que tenemos hasta ahora, o si no, va a ser mucho más difícil. En cuanto a tu pregunta, cuando digo los más viejos del lugar es porque ya hemos vivido, bueno, los más viejos más que yo, pero desde 2G, 3G, 4G, la extensión del GSM, la extensión del 4G, y siempre ocurre lo mismo. La diferencia es que ahora ocurre mucho más rápido. ¿A qué me refiero con que siempre ocurre lo mismo? El paso del 2G al 3G, recuerdo el 2004 que estábamos todos como locos viendo cómo desplegábamos después de vivir el 2000, 2001, 2002 en el batacazo de que pues, no hay 3G, no tenemos equipos. Y después de haberse gastado un dineral en frecuencias. En las frecuencias, o sea, era un modelo complicado. Y empieza a despegar, empezamos a desplegar, en aquella época yo estaba trabajando en un vendor, empezamos a desplegar y hasta que no hubo ese gran caso de uso, que fue el teléfono inteligente y especialmente un teléfono inteligente. Lo hemos mencionado, o sea que si puedes hablar de marca si quieres. Vale. Aunque no tenga ningún patrocinio, pero vamos, no podemos ocultar su nombre. Y especialmente un teléfono inteligente que irrumpió en el mercado y a partir de ahí todo cambió. Todo cambió y entonces ya era tonto el último, todos desplegando como locos, y con las capacidades que teníamos, que eran muchas menos de las que tenemos ahora. Ahora la agilidad que tenemos en los despliegues es brutal. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Ahora estamos en una fase de implementación tecnológica. No requiere a día de hoy grandes modificaciones en las infraestructuras nuestras, los despliegues en esta primera fase 5G, más allá de huecos de cobertura o zonas, digamos, donde hay que ampliar la capacidad. Pero si bien es cierto eso, también es verdad que cuando venga el 5G, como se ha comentado antes, el 5G Core, con mayúsculas, el 5G, donde ya la necesidad de small cells, donde ya la necesidad de otro tipo de despliegues que no se basen como ahora sobre nuestra capa macro y micro, que es muy densa y que digamos que tecnológicamente está muy dotada ya para poder hacer esa implementación. Pero cuando venga ese crecimiento, que vendrá sin duda en 1, 2, 3 años, y va a depender mucho también de, como decía Eduardo, de cuál es ese caso de negocio que hace que tengamos un plan de negocio que permita hacer inversiones en condiciones que estoy seguro que tendrán que ir por el camino de los operadores neutros para hacerlas, como muy bien decía Eduardo, eficientes y sostenibles. Cuando llegue ese momento, yo creo que en un año cambiará el mapa. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Pues no lo sé, si llegará dentro de 2 años, dentro de 1 año y medio, dentro de 3 años. Lo que sí estoy seguro es que cuando llegue, en un año, tendremos que desplegar miles de small cells. ¿Pero estamos preparados? Vamos a ver, se están poniendo... Yo creo que hay una cosa, estar preparados es que tiene que estar preparado, aunque quede un poco cursi la palabra, tiene que estar preparado todo el ecosistema. Tiene que estar preparada la administración. ¿Para qué? Para que el acceso, que sin duda va a ser necesario a infraestructuras de la administración, sea ágil, sea sostenible, se entienda. Pero
como país, como empresas, como operadores de telecomunicaciones y como operadores neutros, estamos preparados. Estamos preparados para crecer muy rápido. Nosotros, yo recuerdo, hace 20 años implementar una red era cuestión de años. Ahora implementar una red es una cuestión de meses. Entonces, lo que es muy importante es que haya una concienciación de todos los agentes para que tiremos todos del mismo carro, para que esa agilidad que se puede conseguir tanto por el conocimiento que hay en las empresas españolas como por la necesidad que hay de posicionarnos, tanto en Europa como en el mundo, en el 5G, sea muy ágil. Capacidad tenemos, los medios los tenemos. Lo que hace falta es una voluntad colectiva de que todo eso funcione con agilidad. Una voluntad que quizás también se tiene que traducir en hechos, Eduardo, y ahí te puedo preguntar sobre el tema de la regulación. Ya se ha comentado muchas veces anteriormente que la regulación es vital para hacer un clima pro inversión. Y vosotros sabéis que más que ningún otro sector el tema de las redes es el que requiere más inversión. De hecho, probablemente sea la mayor inversión que se tenga que hacer en todo lo que es el 5G a nivel global y a nivel de España. Entonces, esta pregunta es, ¿Europa no se caracteriza por tener una legislación, o al menos las empresas critican mucho que la legislación es un freno para la inversión, que se sentirá mucho más en el despliegue 5G porque se necesita más dinero y se necesita más infraestructura? A ver, por trocear el elefante. Sí tenemos una ley, ¿se llama Ley de Telecomunicaciones, Dani? Ley General de Telecomunicaciones del 2014. Que además que es una ley que Dani conoce bien y que, o sea, me gustaría, pasó, yo creo que fue la ley que quizás pasara por el Parlamento con el mayor número de votos, que sí es suficientemente buena o sí nos pone a unos niveles europeos. Quedan partes en el despliegue que no están protegidos por la ley de telecomunicaciones. Y el comentario que ha hecho Dani antes es, si es verdad que llega una explosión de 5G que sale de la capa macro y hay que meterse en la capa micro, y sí necesitaríamos una ley. Ahora, también deben ser las ciudades y las entidades responsables las que ayuden o se conciencien de la necesidad de hacer eficientes esos despliegues. Por ejemplo, hay un nivel de compartición alto en España, pero porque hay acuerdo con los operadores, pero sigue siendo por una carretera y sigue viendo 3 torres. Eso es algo que no es necesario. Y a esas 3 torres le van a acabar llegando 3 fibras. Eso es una cosa que habría que eliminarlo. Y yo espero que en el próximo despliegue de la capa micro, de las small cells en las ciudades, sí que lo hagamos de una forma que no haya 3 microceldas puestas en la misma farola, sino que haya solo una que dé servicio a todos, porque al final es más económico y perjudicas menos a la población. Entonces, en resumen, sí tenemos una ley general de telecomunicaciones que fue un cambio radical y que, pues gracias a eso estamos en la situación en la que estamos, pero con el salto que tenemos que dar en 5G, a mí me gustaría que intentáramos perfeccionar esa ley de telecomunicación. Luego Dani ha hecho un comentario al regulador. Siempre puede ser mejor, pero nuestro regulador no está mal. Estamos Podría ser peor. Daniel, un poco con lo que comenta Eduardo, él hablaba de las 3 torres que te dan la misma señal, o sea, está la torre de Orange, la torre de Vodafone y la torre telefónica. Pero claro, esto responde a 2 cosas. Responde por un lado a que hay estrategias de hace unos años que era un poco de las propias operadoras que no querían compartir, pero también porque quizás la legislación no lo ponía fácil. Te pongo el caso de Telefónica. Telefónica no tiene fácil generar acuerdos de compartición sin tener la lupa del regulador encima que le impida o le dificulte mucho este tipo de operaciones. Entonces yo no sé hasta qué punto el regulador en este punto en concreto de la compartición de redes se podría convertir en un freno con lo que hemos vivido en los últimos años, como una experiencia previa, como un antecedente. Yo creo que estamos mezclando 2 cosas que están muy vinculadas. Por un lado, las redes fijas.
acceso de fibra a las torres y, por otro lado, las redes móviles, que son las torres. En cuanto a la compartición de infraestructuras de telefonía móvil, el regulador y la legislación es muy generosa. O sea, es un poco que seamos capaces de organizarnos nosotros, que el mercado, como bien decía Eduardo, sea capaz de adaptarse y hacerse más eficiente. No hay las obligaciones que hay de cesión de ductos o, digamos, las contenidas en la compartición de redes fijas. La regulación del par de cobre, la regulación de la fibra. En cuanto a nosotros, lo que hablabais de la visualización esta de las 3 torres, pues ahí se juntan varias cosas. Primero, la tecnología que permita consolidar en un solo emplazamiento, porque en principio el análisis es, oye, pues ya que hay una torre, pues 3 torres, pues vamos a consolidar todo en una torre. Bueno, la tecnología tiene que permitir consolidarlo. Pero disculpa, Vodafone y Orange firmaron un acuerdo el año pasado ya que les permitía compartir torres en emplazamientos de menos de, no sé, 20.000 o 30.000 habitantes, o sea, en ciudades pequeñas. O sea, que eso ellos al menos lo firmaron, no sé si eso técnicamente puede ser posible. Bien. Perdona, estamos mezclando otra cosa más. Y es a lo que me refería cuando hablo de tecnologías. Lo que está compartiendo este acuerdo entre, y que yo creo es un acuerdo que busca eficiencia en redes, yo creo que es un acuerdo interesante, desde luego, para los operadores que han llegado sin duda. Lo que están haciendo es lo que llaman el RAN sharing, es compartición del equipo. Cuando tú compartes el equipo y ya si compartes el sistema radiante, la verdad es que no me gusta ponerme rollo en plan tecnólogo, huyo, porque es que si no al final aburro las hormigas. Pero la realidad, lo breve ya luego nos ponemos. La realidad es que si utilizas el mismo equipo, la huella que estás utilizando en el emplazamiento te permite prescindir de un emplazamiento, porque el mismo equipo tiene una serie de tarjetas de equipamiento para dar servicio a un operador o a otro operador. Si adicionalmente compartes el sistema radiante, es decir, compartes los cables y las antenas que suben a lo alto de la torre o los mástiles, entonces sí puedes conseguir esa eficiencia de andar desmontando torres. Pero hace unos años no había esa tecnología, con lo cual tú no puedes sobrecargar una torre con tropecientas antenas, con lo cual tienes que llegar a acuerdos de compartición, que no son fáciles, acuerdos de compartición del equipamiento, acuerdos de compartición del sistema radiante. No todos los operadores tienen su misma topología de red, de manera que y la inclinación de una antena de un operador para dar servicio a una urbanización no es la misma que la de otro para dar a otra. O sea, no es tan obvio y por eso se ha ido retrasando. Entonces, todo parece indicar que se pueden encontrar, desde luego, eficiencias, pero de la mano de la tecnología y de las necesidades de los operadores. Es decir, son los operadores los que van marcando la pauta de cuáles son las necesidades que tienen y eventualmente, a lo mejor, de las 3 torres que hay, no hay que desmontar las 3, hay que desmontar una, porque sigue siendo necesaria otra, para no sobrecargar la infraestructura de la existente. Es decir, hay una complejidad técnica que hace que no sea tan obvia la eficiencia inmediata. Distinto es que, claro, que hay que ir buscando acuerdos en busca de la eficiencia, en línea con lo que decía Eduardo, para simplificar digamos, la topología de los despliegues y de los propios emplazamientos. Pero ahí hay una cierta complejidad técnica que también hay que tener en cuenta. Sin ánimo de seguir ahondando en esta complejidad técnica, pero es una duda que me surge, para el 5G standalone, ¿cuántas torres más de las que ya hay se necesitan a nivel del sector? Bueno, el 5G va a tener dos impactos en las redes existentes. Por un lado, los aumentos de consumo energético. También es verdad que de los primeros equipos, porque pasa con todas las tecnologías, de los primeros equipos que se han instalado, que tienen unos consumos muy altos, a los que ya hay ahora, yo creo que los vendors ahí están haciendo un esfuerzo importante en reducir los consumos para que el impacto en las acometidas eléctricas necesarias en todos los emplazamientos sea lo menor posible, eso por un lado. Y luego, lo que es drástico es el cambio de despliegue 5G sobre capa macro, que es el que se hará sobre las frecuencias bajas. Antes hablaba Maite Arcos, la directora general, de
la disponibilidad ya de la banda de 700, las bandas donde se vaya a utilizar, las bandas bajas donde se vaya a utilizar en entornos más rurales, utilizarán la capa macro para dar los servicios 5G. Ahora, ¿dónde es donde va a haber una demanda brutal? Pues cuando subamos de frecuencia, cuando nos vayamos ya a los 26 gigas, cuando la actual está en 3,5, que es sobre lo que se está desplegando actualmente, con las infraestructuras existentes es suficiente, pero cuando vayamos a mayor capilaridad, a mayor necesidad de penetración, frecuencias altas, en los edificios, ¿no? Ahí, claro, ahí las cifras es que son un poco abrumadoras. Ahí podemos pasar a multiplicar por 5 y por 10 las infraestructuras existentes, pero que nadie piense que es que vamos a multiplicar por 5 y por 10 las torres que hay. Las torres, lo que visualizamos como torres de 30 metros, de 40 metros, los mástiles, no, será en frecuencias altas, antenas pequeñitas, colocadas pues, en marquesinas, en semáforos, y esa capilaridad es la que hará que haya una irrupción de cientos de miles de nuevos emplazamientos, pero que serán small cells. Y en ese punto, y ahí ya te pregunto a ti, Eduardo, para ese desarrollo, ¿tú crees que hay voluntad de las operadoras de hacer lo que estamos hablando, hacer despliegues racionales y conjuntos? Pues hombre, nos gustaría pensar que sí. Es cierto que ahora ¿Cuál es el ahorro? Ahora la capa macro existe, entonces el acuerdo de Vodafone y Orange, que es un acuerdo sensato de sharing, que es subóptimo de nuevo porque deja fuera Telefónica y no siempre no es todo lo eficiente que... No, pero es más fácil que se pongan de acuerdo dos que tres. Efectivamente, pero si hay y mejor que no se pongan de acuerdo. Si hay un operador neutro por el medio, nos ponemos de acuerdo todos. Esa es la gran ventaja de las empresas, de los operadores neutros. Es esa capa micro de small cells en frecuencias altas que ha mencionado Dani, pues la forma eficiente de hacerla, sino es a través de un servicio que puedan compartir todos los operadores, que es el que es más sostenible, gasta menos electricidad y tiene menos impacto en los clientes y, por tanto, es más barato y es el que nos gustaría. Tiene... Disculpa, ¿cuánto más? O sea, no digas una cifra, pero ¿qué porcentaje también de ahorro podría producir? Mucho. Sumando, no quiero darte una cifra porque tampoco tienes cifras contradictorias, pero más del 50% de la inversión que tendría cada operador. O sea, hay un cálculo que corregidme si está equivocado, que se podría hablar de que solo en despliegue de toda esta nueva capa, cada operador, haciéndolo independientemente, se podría gastar entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Primero, si esa cifra es correcta, hablaríamos de que los tres grandes se gastarían 4.500, 4.000, con lo cual se rebajaría la factura a 2.000. Estamos hablando de miles de millones de euros. Y luego hay otra parte que también es importante, pero aquí nos centramos, sobre todo con esta terrible pandemia, hay toda una parte rural donde el operador pues, le va a costar llegar. Y a mí me gustaría que esto sí es responsabilidad de la Administración y de los fondos europeos, pues que de una forma eficiente a esas zonas donde pues, le cuesta más llegar, pues buscáramos mecanismos de llegar rápidos y llegar de forma neutra cuanto antes para que el 5G sea una realidad para todos, no solo para una parte, para los que estamos en las ciudades, que siempre parece que disfrutamos de estas ventajas antes que nadie. Bueno, ahora precisamente con la pandemia mucha gente se va a ir a vivir a zonas rurales, o ya está viviendo en zonas rurales, por temas de cercanía familiar y tal, entonces necesitan pues esa conectividad probablemente, y el 5G en muchos sitios pues sustituirá la conexión que no llega de fibra o que es de cobre todavía en algunos sitios. O sea que es muy importante. Bueno, Daniel, yo creo que ya para ir cerrando, me gustaría simplemente que me comentaras un poco tu visión apelando a tus dotes de futurólogo y basado... Que son nulas. Pero basado en la experiencia que has comentado, que todos conocemos y que es de muchas décadas en el tema de desarrollo de redes. Claro, tú hablas del 2G. De hecho, antes del 3G no fue lo primero. Todo el mundo cree que el 3G es lo primero, pero el 2G está mucho tiempo antes. Entonces, para ir concretando, Daniel, un poco ya para ir cerrando, ¿cuál crees tú que puede ser en el mediano plazo o si crees que el desarrollo que tenemos actualmente
que tenemos de infraestructura puede replicarse y si tenemos posibilidades de replicarlo en todo el tema del 5G. Un poco al oído de lo que decía Eduardo, de que teníamos que tener esa responsabilidad de no dormirnos y no pensar que por lo que ya tenemos hecho, lo que esté por hacer se haga prácticamente solo. ¿Crees que podemos...? Sí. O sea, por ser escueto, sí, pero ampliando un poquitín más la respuesta... ¿De qué depende? Vamos a ver. Yo, y en línea con lo que decía Eduardo, el gran éxito de lo que son ahora las redes de telecomunicaciones en España, tanto fijas como móviles, yo creo que se debe al esfuerzo que han hecho tanto desde la empresa privada, yo creo que en muchos casos, y yo creo que es bueno reconocerlo desde Telefónica, y muy respaldado por el impulso también tanto de Vodafone como de Orange, como MásMóvil, que han sido agentes muy importantes en ese empuje que ha habido para que es cierto que tenemos de las mejores redes del mundo, pero son redes de telecomunicaciones. Y ahora el reto 5G es que va más allá de solo las telecomunicaciones. Ya estamos hablando de un salto en servicios, un salto en casos de uso de los que se han venido hablando en estas jornadas. Y es, creo que, vital y es muy importante que no perdamos esta ventana de oportunidad de encontrar entre todos ese modelo, esa línea de trabajo para obtener el mismo éxito que se ha obtenido en estos últimos años para tener las redes de telecomunicaciones que tenemos. Pero sí creo que es importante que primero nos creamos la importancia de los servicios, ya no solo de las telecomunicaciones, sino de los servicios que lleva aparejados la 5G para ser muy ágiles y hacer muy atractivos los despliegues para los operadores. Porque es importante las inversiones, digamos, para nosotros cuando hablan los operadores de las inversiones, yo pienso en términos mis zanjas, mis torres, mis alambradas, mis cuadros eléctricos, porque luego llevan el equipamiento. Nuestra parte es una parte muy importante, pero esas grandísimas inversiones tienen que ir acompañadas de casos de uso que permitan rentabilidad a los operadores. Si no, tardará más en despegar y probablemente perderemos esta ventana que tenemos tan fantástica de las impresionantes redes que tenemos. Pues muchas gracias, Daniel. Eduardo, ¿qué tan lejos estamos de ese para qué del que habla Daniel? Me gustaría ser capaz de responder. Se llamaría Bill. Y automáticamente te llevarían a Silicon Valley. Sí, sí. Dani ha comentado lo que pasó con el 3G. Hasta que entró ese aparato era un despliegue al ralentí, que es lo que está pasando ahora. Lo único que podemos hacer es estar preparado, utilizar, montar el ecosistema eficiente que nos permita acelerar en el momento que sea necesario. Tienen que estar todos los elementos, tienen que estar las frecuencias, que son esenciales para el despliegue que esperamos. En marzo. Que no haya una ambición excesiva por parte de la Administración. La directora general acaba de decir que no, que lo de los 2.100 millones es una cosa que se ha puesto ahí un poco por rellenar el cuadro. Yo creo que sería bueno. Tenemos una infraestructura de transporte, la que la India tiene una parte muy relevante que es excepcionalmente buena y que es esencial. Tenemos en España dos operadores de infraestructuras neutros, de infraestructura de telecomunicación. Lo tenemos todo para que en el momento que sea necesario, cuando surja, lanzarnos, pero que sea de una forma eficiente. Que sea de verdad con un mecanismo que sea eficiente y que, por tanto, sea sostenible y nos permita liderar de nuevo
con aún más capacidades. Pues genial, Eduardo. Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Eduardo Duato, CTO del India. Muchas gracias, Daniel Noguera, director de Telxius Torres España. Y a vosotros muchas gracias por seguirnos. Os invitamos para ya la jornada de tarde, que será la última de este observatorio 5G. A las 4:30 volvemos. No os perdáis la última parte, que será el cierre del evento. Y muchas gracias.